La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Voy a comentar con usted hoy, media semana, un tema que lo he tocado de manera parcial en ocasiones anteriores. Quizá en relación con él he expresado una frase nada más. Pero hoy, ante la tragedia que estamos enfrentando, yo no sé si ya leyó usted o se enteró anoche por la televisión o los noticiarios radiofónicos en la tarde-noche. Ayer rebasamos las 500 defunciones en 24 horas. 501. Y superamos ya las 8,000. Estamos en 8,300, una cosa así. Ante la situación que estamos viviendo y la conducta y sobre todo esa soberbia, esa necedad tanto de López como de el otro López, el subsecretario de Salud, vale la pena, pienso yo, espero no estar equivocado, hacer este comentario. Desconozco por quién votó usted. No sé si entregó su voto a López o a alguna de las otras opciones que estaban en la boleta. Que le diré, Mid, Anaya, el Bronco, el señor Rodríguez, o puso usted ahí, no sé, alguien popular. Desconozco cuál fue el destino de su voto. Sin embargo, me voy a concentrar en los que expresaron su voto a favor de los tres, o a favor o en contra de los tres primeros, como guste usted verlo, que serían López, Anaya y Mid. Mucha gente piensa, equivocadamente desde mi punto de vista, que la democracia es simple y sencillamente votar. Ir el día de la elección a la casilla correspondiente, de acuerdo con la sección electoral en donde usted esté ubicado, al menos su domicilio electoral, obtiene las boletas correspondientes, hace la cola, etcétera. Se planta usted en la casilla, que tiene un cierto aislamiento, y usted ahí en la soledad, o algunas personas llevan ahí a sus hijos o nietos para irles inculcando una cierta cultura democrática o cívica. Y ahí usted tacha o cruza el candidato de su preferencia. Me concentro en la elección presidencial. En ese momento, yo diría, no la totalidad evidentemente, pero un muy alto porcentaje de los que acuden a votar, a expresar su preferencia de los candidatos presidenciales, de esos tres, porque los otros tuvieron, el Bronco, el Bronco, ¿no? Pero de esos tres, los que mencioné al principio, López, Anaya y Mid, no termina su responsabilidad en el momento de depositar en la urna la boleta que ya cruzó usted. Debo decirle que a partir de ahí comienza su responsabilidad como ciudadano. Esto tiene su base en algo tan sencillo como esto. El voto en una democracia sirve para sentar las bases o empezar a construir a partir del cambio de gobierno de un mejor futuro. Todos aquellos, esto lo he dicho en ocasiones anteriores y lo repito, todo aquel que piense que el voto es un instrumento para castigar al que en unos meses dejaría el gobierno, es un desperdicio de su voto, las más de las veces es entregarlo a un demagogo, a un populista, y tercero, es una estupidez. Está usted desperdiciando la mejor herramienta que tiene la democracia para sentar las bases de un mejor futuro. Vea usted, si no, hoy lo que sucede. Muchas personas, la aplastante mayoría de los que votaron a favor de López, dan como argumento
el hartazgo por la corrupción de Peña, dicen, y los suyos. No voy a entrar en discusión si es cierto eso o no. Al final de cuentas, hay todo un andamiaje institucional para castigar esa corrupción de haberla habido. De tal manera que el votante, el elector con su boleta en la mano, no va a resolver el problema del castigo en contra o que debe sufrir alguien que cometió un delito, conflicto de intereses, uso indebido de funciones en su carácter de funcionario público, cometió peculado, o lo que guste usted. Ahí es donde se desperdicia el voto. ¿Qué pasó con esos más de 30 millones de votos que, hartos de la corrupción de Peña, votaron por López, pensando en que casi de manera mágica se iba a acabar la corrupción porque él la iba a combatir? ¿Sabe usted de algún corrupto, entre comillas, que le hayan iniciado un proceso, que esté sujeto a proceso, o de alguno que haya ido a la cárcel? Quien está, la señora Rosario Robles, está violando un derecho fundamental, que en un delito no grave puede seguir el proceso en libertad. Pero dice uno, ¿la única corrupta que había en ese gobierno era la señora Robles? ¿Era la única? Entonces no era tan grande. ¿Qué tanto pudo haberse agandallado la señora Robles? No. Eso muestra el desperdicio estúpido del voto. Desperdició, si usted votó por López, desperdició miserablemente su voto. ¿Y sabe por qué? Porque para combatir los delitos hay una entidad dentro de la estructura del Estado mexicano o de uno de sus poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aún con la autonomía que tiene la Fiscalía. Ahí hay un área, una institución que es la Fiscalía General, para que investigue, abra lo que se llama una carpeta de investigación, acopie pruebas o presuntas pruebas, las entregue a la autoridad judicial y el juez, al revisar eso, dirá si efectivamente hay mérito ahí para ligar a proceso a la persona señalada ahí e iniciar el proceso, sea en libertad o sea en prisión preventiva oficiosa. Pero esa es la función de esa autoridad, de esa área de la administración pública, no el voto que usted expresó, que usted entregó. El voto, repito, es para construir un mejor futuro, o al menos para sentar las bases de un mejor futuro. Y no me va a decir usted, es que los otros dos eran peores que López. Por favor, seamos honrados intelectualmente. Al margen de si usted no tenía simpatía alguna por Pepe Toño Meade o por Ricardo Anaya. Podrá usted decir lo que quiera de Meade, lo que quiera. Que se alió con los priistas, que lo postulaba el PRI, lo que guste usted. Pero no hay alguien que lo haya acusado de ignorante, de no tener experiencia a muy buen nivel en materia de la administración pública. Un hombre sensato, maduro, prudente y con un gran conocimiento de finanzas públicas, de energía, de visión del desarrollo, académicamente con una sólida formación. Y me dice usted que López, un individuo acostumbrado a violar sistemática y permanentemente la ley, ¿acaso no ha visto en días pasados un video de un grupo de señoras, de mujeres en Tabasco, que les cortaron la luz por no pagarla, y la señora se escuda en que quien las incitó a no pagar la luz fue López, y ahora cuando ya es gobernante le dicen nos cortan la luz? Es decir, ¿ve usted lo absurdo de esa posición? Que porque López, cuando era agitador de plazuela, los invitó a no pagar el servicio de energía eléctrica, automáticamente de por vida ya nunca van a pagar ese servicio. Eso es lo que hacía López.
bloquear pozos petroleros, incitar a no pagar el servicio de energía eléctrica, bloquear la gran vialidad que es Paseo de la Reforma, etc. Mofarse de las instituciones, controlar mediante chapucerías legales, proponer a impresentables para controlar organismos autónomos y hacer lo que quiere. Me dice usted que ese personaje perverso, delincuente por los delitos cometidos permanente y sistemáticamente, era mejor que mí. Por favor, señor, seamos serios. Que usted equivocadamente, si votó por él, haya pensado que así iba a castigar a los priistas. No, hombre. Dígame usted qué priistas están ahorita siendo castigados por esa corrupción de la cual no cesa de hablar. Es más, ni siquiera menciona a Peña y sus corruptos, entre comillas, y se va contra Calderón. O sea, 6 años no pasaron por México, no hubo esos 6 años. Ahora, ¿me va a decir usted que López era una persona más capaz que Anaya? Que a usted le caía mal a Anaya porque se veía joven, porque era un tipo un tanto, soberbio, que porque hablaba 3 idiomas y cometió la pifia Meade de llamarlo, va a ser un buen guía de turistas. Pero no puede usted negar que de esos 3, López, Meade y Anaya, el único que tenía una visión clara de futuro en cuanto a la modernización del aparato público usando la tecnología, de las tecnologías disruptivas en el mundo que podían utilizarse, etc., era Anaya. De tal manera que los dos, Meade y Anaya, eran mucho mejores como cuadros políticos que López. Sin embargo, usted le entregó el voto a López. Y ya vio cómo está el país ahorita. Por eso empecé con lo de las 500 defunciones ayer. Estamos metidos en una tragedia completa. ¿Y sabe por qué? Porque López y el otro López, el Gatell, empezaron a mentir sistemáticamente desde el primer día. Hoy estamos pagando las consecuencias. Se le salió totalmente de control el problema. Totalmente de control. ¿Dónde va a parar? ¿En las 800? ¿En las 1000 defunciones diarias? ¿En los 5000 o 6000 o 10000 casos de contagiados diariamente? Nadie lo sabe. Menos ellos. Por eso yo le pido a usted que en la elección del año próximo, en las elecciones intermedias y en 15 gubernaturas, por favor, piense en lo que le digo. El voto es para sentar las bases de un mejor futuro. Ahora, no será para castigar la corrupción, porque como usted sabe, si votó por López, esta desapareció desde el 1 de diciembre del año 2018, tal y como él prometió, en un acto de soberbia y demagogia gigantesca. Le agradezco su atención y su presencia aquí conmigo y nos vemos mañana jueves en otra mañanera con un tema que le va a interesar. Gracias.